En 8 Magazine llega el momento de abrir nuestras historias de la Burgati, que nos trae como cada semana Jesús Toledano. Buenas noches. Buenas noches, Aneca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Jesús, la semana pasada veíamos la primera parte de un reportaje que has elaborado con la colaboración de la Asociación de Amigos del Ejército, ¿lo he dicho bien? Del Museo del Ejército, que fue espectacular porque pudimos revivir algunos episodios del asedio al castillo y revivir nunca mejor dicho, porque fue una recreación muy fiel que ampliabais entre Diego y tú toda la información histórica. Vimos una primera parte, pero tenemos más cosas que contar a nuestros espectadores sobre esa cuestión. Claro, vimos lo que son los primeros episodios del asedio al castillo, como desde luego Arthur Wellesley, luego ya en 1814, tras ganar la batalla de Waterloo, se convierte en el duque de Wellington, y no va a ser baladí, porque eso le va a llevar incluso a que Londres tenga una calle llamada Burgos, como en los primeros estadios de ese asedio cree que es algo fácil, utiliza estrategias muy livianas, pero desde dentro están respondiendo. Dubreton es un auténtico maestro de la resistencia, el francés, el mayor francés que está a cargo de la fortaleza, y las semanas van pasando. Podemos imaginarnos aquel otoño lluvioso como este, precisamente. El pasado lunes, el día 23, fue la efeméride en cuando se marcharon las tropas de Wellington ya después de no poder atacar la Barbacana. Bueno, pues nos vamos a desplazar a la ladera norte del castillo para ver lo que fueron ya los intentos más de alguna forma con más enjundia para atacar la fortaleza, con minas, haciendo túneles que todavía los burgaleses pueden ver esas señales externas de lo que fue ese asedio. Al finalizar ya los últimos estadios de esa cometida, lo que ocurre es que a través de la iglesia de San Román intentan penetrar en aquel juego de toma y daca cada día, cada semana. Los franceses estaban allí, sabían que podían entrar los ingleses, conquistar la iglesia, y ¿qué habían hecho? Lamentablemente para nosotros, llenarla de bombas y explotarla cuando perdieron su posesión. Dentro quienes estaban, ingleses, portugueses, asturianos, gente de Guadalajara, varios tercios que habían acudido a Burgos y que, por cierto, están todos nombrados en un pedestal justo a la entrada del castillo. Queremos recordarles también a nuestros espectadores que esta ruta que vamos a continuar recorriendo con Jesús Toledano, el Ayuntamiento la ha señalizado recientemente y la pueden seguir todos ustedes en el Cerro del Castillo, pero claro, yo les aconsejo que hagan la ruta después de ver el reportaje, porque ahí sí van a tener toda la información y los detalles de cada uno de los lugares interesantes. Jesús, nos vamos de ruta al castillo entonces. Nos vamos. Muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana, será 31 de octubre, así que tendremos que hablar de ánimas o temas relacionados. Sí, tenemos un programa fantástico ya con un contenido y estamos preparando otros reportajes exteriores absolutamente espectaculares. Bueno, pues vamos a disfrutar de la segunda parte de este reportaje sobre el asedio al castillo que ha realizado Jesús Toledano, que le damos las gracias y emplazamos para el próximo jueves. Y ustedes hagan la ruta este fin de semana, pero con toda esta documentación. Diego, los días de ese mes de septiembre van pasando. Wellington no consigue tomar el castillo y decide por fin hacer minas. ¿Dónde y por qué? Bueno, él lógicamente el Ornabeque, que es la colina que tenemos al otro lado, que hemos dicho de San Miguel, la toma prácticamente el primer día de estar aquí, piensa que todo va a ser así de fácil y enseguida intenta el asalto a la colina de San Miguel. Pero en sucesivas ocasiones se ha rechazado con ataques a la escala intentando ser sorpresivos, que no lo son, pero los franceses reaccionan siempre muy bien, y se da cuenta que no va a ser tan fácil como la primera colina. Los franceses ya están alerta, no van a verse sorprendidos como al principio, y Wellington no tiene más remedio que intentar la conquista por medio de minas, ¿no? Las minas consisten en socavar la colina en su base desde el exterior, llegar a un punto que los franceses no conocen, colocar grandes cargas de pólvora y hacerlo estallar para abrir una depresión en lo que sería el talud exterior, ¿vale? El talud exterior en la zona donde estamos, que es San Pedro de la Fuente, estamos hablando de una caída de unos 7-8 metros, casi en vertical, y este es el punto más débil, se supone, ¿vale?
Aquí es donde va a plantear, en esta zona, las minas. Los franceses no saben la ubicación exacta, pero saben que es en esta zona. Van a estar intentando mantener la alerta, pero claro, van sucediéndose los días. Estamos hablando ya de la primera quincena de octubre. La primera mina va a fallar porque calcularon mal la distancia hacia el interior del baluarte, diríamos. Se encontraron restos de una cimentación de piedra y, pensando que era el muro exterior del recinto, le pegaron fuego a la mina, y lo que se habían encontrado eran restos seguramente de la antigua muralla que cerraba la judería. Por tanto, no pudieron asaltarlo. Varios ingleses murieron al intento de todas formas, pero la mina era muy corta, había abierto poca depresión y no pudieron alcanzar la cima. Unos días más tarde, sin embargo, Wellington lo va a intentar en una zona un poco más hacia el sur, y ahí va a tener éxito abriendo una depresión, un hundimiento en el recinto, en el baluarte, de aproximadamente unos 30 metros de anchura, por el que hoy en día sube un camino. La gente no sabe que eso es parte de la mina, pero por supuesto los caminos actuales aprovechan esas curvas de nivel, esos niveles que dejó el asedio, y hoy en día uno de los caminos que sube desde aquí, desde la calle Las Murallas, es precisamente por donde fue la mina. Si no tenía galerías ya misteriosas el castillo, tenemos en la cotidianidad, desde luego, esos restos del asedio. Eso es, hay elementos ahí sobre el terreno, ¿no? Integrados en la colina. Consiguen alcanzar la cima del primer recinto, que ellos llaman tercero, porque cuentan desde el interior hasta el exterior, donde estamos ahora, que es la plataforma para los burgaleses donde estuvo el antiguo campo de fútbol del seminario, ¿vale? Esto corresponde al tercer recinto francés, y los ingleses, los británicos, los aliados, consiguen alcanzar este punto tras esa primera mina, que era el paso más importante. Y a partir de ese momento van a intentar prolongarse en su avance hacia el siguiente recinto, que es la pared que tenemos al fondo, por medio de trincheras muy profundas para evitar los disparos y las enfiladas de tiro de los franceses que están en el siguiente recinto. Lógicamente pierden esta posición los franceses, pero tienen la siguiente, y están desde una posición predominante, disparando continuamente y lanzando bombas de mano, lo que llamaban granadas, ¿no? Bolas, a los atacantes británicos. Y aquí van a morir muchos británicos y algunos muy significativos, ¿no? Estamos en la parte ya final de ese asedio, y en concreto en la ruta naranja. Bien, sí, efectivamente, esta ruta es lo que llamamos el asalto final. El asalto final no porque consiguiera su objetivo, porque nunca llegaron a tomar el primer recinto, es decir, la posición donde estaba la iglesia de la Blanca, hoy en día el Café del Vagón, ¿no? Toman esta posición, lo tuvieron en la punta de los dedos, pero el ataque final se lanza desde aquí al segundo recinto. Consiguen alcanzar por varios puntos ese segundo recinto, pero nunca llegarán al primero porque los franceses han tomado precauciones en el segundo y han hecho cortes transversales. Wellington intenta que suban por varios sitios al segundo recinto y que moviéndose lateralmente se unan entre ellos para lanzar un gran ataque al primero, ¿no? Al punto más alto. Sin embargo, los franceses habían planteado muros intermedios y no consiguen encontrarse y son tiroteados desde el primer recinto hacia el foso del segundo. Bueno, esto es un poco complejo, pero con la guía de mano, la guía de campo que se ha elaborado y los diferentes números y estando en el terreno, entendemos que se va a comprender bastante bien. Solo 3, 4, 5 hombres consiguieron alcanzar la cima y fueron matados arriba por los defensores franceses en lo que sería el último ataque, es decir, es el último ataque, pero no llegó Wellington nunca a tomar el castillo realmente, tuvieron que retirarse porque a los 2 o 3 días el ejército francés renovado desde el norte, había recibido refuerzos de Francia, y desde la zona de Briviesca lanzó un gran contraataque que superaba en número ya al ejército aliado y tuvieron que volver hasta Portugal. Estamos ahora con Fabiola Monzón, arqueóloga. Fabiola, tú también has pertenecido en parte al equipo director que ha formulado esta ruta. ¿Cuáles son los restos arqueológicos que pudo dejar ese asedio en nuestro entorno? Bueno, a través de las diferentes intervenciones arqueológicas que hemos hecho en los últimos años, hemos visto que efectivamente lo que nos queda de este periodo es mucho más de lo que podíamos imaginar. Al margen de las actuaciones y los restos medievales, tenemos una gran estratigrafía correspondiente a este periodo, entonces se han ido haciendo diferentes intervenciones, tanto en el interior de la fortaleza, donde apareció en los primeros años ya la batería de Napoleón, muy clara y que se ha dejado
quedado señalizada donde está ahora mismo la parte de museo, y luego en otros espacios también han quedado parte de esos recintos. A través de intervenciones se han ido detectando minas, contraminas, incluso depósitos que podían formar parte de esas construcciones terreras. Concretamente en la zona en la que estamos, con una adecuación que se hizo en el entorno de la muralla medieval, aparecieron algunos elementos de este periodo, e incluso todos recordarán un poco la imagen de un joven de 18 años aproximadamente, un zapador que quedó soterrado con una de sus propias minas. Estamos hablando que una de las canciones principales de Escocia habla de un zapador que muere en Burgos. Claro, esa imagen es la que los escoceses tienen en su acervo cultural y es muy conocida dentro de su tradición, ¿no? Como ese héroe que murió defendiendo este castillo. Eso es. Y luego no solo tenemos aquí muertos de este periodo, se han encontrado en otros sitios. Existe un gran misterio de dónde estarán esos fallecidos que estuvieron durante el asedio de tanto del ejército aliado. 500 víctimas. Sí, eso es, estamos hablando de unos 500 víctimas francesas y unos 2000 aliados que murieron en esta defensa del castillo. Fabiola, tú fuiste la arqueóloga principal en la excavación de San Román. Ese templo fue una trampa de los franceses a los ingleses. Ya en el tramo final del asedio es evidente que allí tuvieron que aparecer restos. Claro, efectivamente, la iglesia de San Román es derribada o explosionada el 18 de octubre de 1812 por parte de las tropas francesas y al haber sido recuperado por las tropas anglo-lusas. En este sentido, pensábamos al iniciar las excavaciones que una gran parte de esos ejércitos aliados podían haber quedado sepultados dentro de lo que es el recinto de la iglesia. Sin embargo, cuando nos pusimos a excavar, lo que descubrimos es que en un momento dado, después de la explosión, lo que hacen es vuelven a recuperar el templo como elemento defensivo, es decir, aprovechan los propios escombros y hacen una construcción terrera lo que les va a servir para refugiarse todavía los franceses hasta que se marchan finalmente el 13 de junio de 1813. La épica de ese asedio nos llevó a enfrentamiento hombre a hombre, bayoneta a bayoneta. Lugartenientes como John Cox está enterrado en Villimar, por ejemplo. Sí, efectivamente, este personaje está enterrado en las afueras. Sería un gran misterio saber dónde quedaron enterrados todos los franceses, unos 500 que habíamos hablado, dónde estuvieron enterrados en ese momento del asedio, ya que los ingleses a priori y el resto de tropas aliadas fueron sacados. Había periodos en los que se paraba incluso la guerra para poder recuperar y eliminar a los muertos, ¿no? Pero bueno, cada vez que se hace una intervención en todo lo que es el recinto del castillo, etcétera, seguimos encontrando también restos humanos pertenecientes a esa época y al igual que elementos de metralla y artefactos que nos están hablando cada día un poco más de ese periodo que a veces es muy poco desconocido y fue tan importante en Burgos, ¿no? Gracias, Fabiola. A ti. Cae el sol sobre el horizonte de Burgos. Mañana se levantará el telón de la historia. Hemos visto ingleses, franceses, tropas que asediaron esta montaña, este castillo, en una ruta que les hemos invitado a conocer. Seguiremos ahondando en la historia de nuestra ciudad, de este maravilloso Burgos.